Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Él nos manda en este miércoles, como todos los miércoles, de 17 a 18 estamos en el espacio Vida Abundante, Rivera, República Oriental del Uruguay. Pero el correo es Vida Abundante, Rivera, Uruguay. Estamos en el estudio del Cielo FM Radio TV.com. La página es www.delcieloradiotv.com. Y nuestro correo, ya se lo dije, Vida Abundante, Uruguay, Rivera, Uruguay. Sencillito. Dios te bendiga. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y buenas madrugadas. Sabemos que en muchos países, en las naciones, tenemos diferentes horarios, ¿verdad? De manera que entonces les saludamos. Si has perdido el sueño, te enganchaste en un buen lugar, donde hablamos de Jesucristo, donde te traemos palabra de vida, que puede transformar los corazones. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que derramó su sangre para perdonar, para limpiar a todo pecador, para darles la vida eterna. Hay dos opciones: vida eterna. La vida siempre es eterna. La vida eterna con el Señor en el cielo, o la vida eterna con el enemigo de Dios, que todos sabemos quién es, en el infierno. Es dura esta palabra, ¿verdad? Pero es una realidad. De manera que es así, queridos, y saludamos a toda la iglesia, pero en especial lugar al pastor Alcides Aguilar, ¿sí? Vamos a aprovechar de que no se puso costoso esto. Alcides Aguilar, desde la ciudad del Plata, allí en San José, donde tiene su iglesia. Que el Señor les bendiga a él, a toda la congregación, y es quien respalda este programa, ¿verdad? Entonces, a él, a toda la congregación, sea nuestro abrazo en esta tarde. Que el Señor les bendiga a todos. Y bien, nosotros estamos, como les dije, en la ciudad de Rivera, República Oriental del Uruguay, en los estudios del Cielo Radio TV.com. Así que es muy sencillito, ¿verdad? Abrazamos a todos los oyentes, a todos los que nos han pedido esa amistad tan linda, a mi familia que está allí en Canelones, Las Piedras, a nuestro corresponsal Sergio, a ti un gran abrazo, que Dios ha hecho posible que estés en esa otra punta. Él está en Canelones y damos gloria al Señor porque desde allí Él puede ayudarnos. Está grabando todos los programas de acá, de este horario, así que tú, si no puedes engancharte a las 17 horas, hazlo en cualquier otro momento de tu día, Así podrás disfrutar juntamente conmigo de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? ¿Sabes? La oración de David es muy preciosa. Todos los saludos, y ayer te vi, Susana, estás preciosa, Susana Launaz, un beso grande.
y vamos a leer el Salmo 118, 18, no lo leas, escucha porque es una pequeña reflexión. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Salmo 18, 27. Estamos en el versículo 28. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. No le tengas miedo a los enemigos. Con el Señor somos mayoría. Y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Bien, una pequeña reflexión sobre la palabra acrisolada. Me encantó siempre esta palabra, pero siempre hay un significado especial para aquellas palabras un poquito en desuso en nuestro diario vivir, en nuestro léxico diario, ¿verdad? Y acrisolada. Y bueno, hay acepciones en el diccionario y dice que es un vaso cónico de una sustancia refractoria, el crisol, que al calor del fuego, o sea, para fundir metales u otras cosas. De manera que si lo pones al fuego, aunque es un vidrio, no se va a destruir ese vaso. Y también otra acepción es lo que purifica. Entonces, por eso la palabra de Dios es acrisolada. Y se dice también de la virtud, es otra acepción de la Real Academia Española, se dice también que es la virtud u otra buena cualidad de una persona reconocida e inconmovible. Así que qué bien puesta está esta palabra, qué maravilla, porque ¿quién sino Dios, verdad? Nos puede dar su palabra, puede hacer perfecto nuestro camino, puede purificarnos. Es maravilloso esto. Así que entonces es una reflexión pequeña, pero quería enfatizar en la palabra acrisolada, ¿sí? Así que es lo que te purifica, es lo que me purifica a mí, la palabra de Jehová. Dice acrisolada es la palabra de Jehová, escudo a todos, no a algunos, a todos, para ti, para mí, para todos los que escuchan, los que en él esperan. Vamos a escuchar una canción muy preciosa de nuestro hermano Leandro Sosa Sánchez. Vamos a escuchar esta canción que dice así. Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es la fortaleza de mi vida, nada podrá atemorizarme, aunque un ejército venga contra mí, no temerá mi corazón. Si mis enemigos con furia me rodean, no temeré, yo estaré confiado. Jesús me da su protección todos los días de mi vida, y ningún mal me tocará, porque Dios estará conmigo. Aunque un ejército venga contra mí, no temerá mi corazón. Si mis enemigos con furia me rodean, no temeré, yo estaré confiado y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová.
salvación. ¿De quién temeré? Es la fortaleza de mi vida. Nada podrá atemorizarme, aunque un ejército venga contra mí, no temerá mi corazón. Si mis enemigos con furia me rodean, no temeré, yo estaré confiado. Aunque un ejército venga contra mí, no temerá mi corazón. Si mis enemigos con furia me rodean, no temeré, yo estaré confiado. Aunque un ejército venga contra mí, no temerá mi corazón. Si mis enemigos con furia me rodean, no temeré, yo estaré confiado. Y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. A Jehová. ¿Qué les parece? Nuestro querido Leandro Sosa Sánchez, un riverense que ya ha grabado su primer CD, y gracias por regalarnos estas canciones, Leandro, que yo sé que está colgadito allí, tal vez, no sé si en este horario, pero en algún horario podrá escuchar este programa, porque es de acá de Rivera, este joven, pero está en la ciudad de Salto, estudiando abogacía. Así que Dios te bendiga, querido Leandro, es un gusto poder oír tus canciones, es maravilloso. Bien, que el Señor nos bendiga, vamos a orar, que el Señor prepare nuestros corazones y que la unción del Señor pueda volar a través del aire, pueda tocarte, pueda bendecirte, pueda preparar la tierra de tu corazón para que podamos nosotros disfrutar juntos esta palabra. Amén. Cristo, te damos gloria, alabanza, porque eres nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, que tú estás sobre nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, con la palabra que tú quieres dar a tu pueblo en esta tarde. Visítalos ahí en sus hogares, Señor. Abrázales, Señor. Tú eres omnipresente y para ti no hay distancia, Señor. Tú eres omnipotente, omnipresente y nada imposible para ti, de manera que hoy, Señor, yo te pido por aquellos que estén defraudados en la vida, de aquellos que no tienen esperanza, de aquellos que están esperando una respuesta a su pregunta. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y así exponemos su palabra. Y comienzo así, amados hermanos, que están ahí pegaditos al mate amargo también, ¿sí? Al mate dulce. Bueno, te quiero decir que vamos a entrar en la palabra de Dios y tenés preparadito por ahí, si gustas, en 2 Timoteo capítulo 3, que es donde vamos a comenzar la exposición. Pero yo diría, antes de entrar a la palabra, ¿cuántas veces algunos de nosotros se hizo la pregunta: ¿cómo fue? ¿Quién fue? ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿Y quiénes fueron? ¿Verdad? Con nuestra mente finita, es decir, limitada, ¿verdad? Muchos, los señores que escribieron la Biblia inventaron historias, se preguntarán algunos, ¿verdad? ¿Será un cuentito de hadas? No, la palabra de Dios fue inspirada de otra manera que ya vamos a tocar el tema, porque a la luz de la palabra
amados. Es a la luz de la palabra de Dios vamos a hablar. La Biblia es nuestro manual y ella misma nos habla. Tomaré como importante en el tema que vamos a tocar hoy y que está escrito, esa palabra en 2 Timoteo capítulo 3, es inspiración. Esta es la palabra importante de este tema de hoy. Y entre muchas definiciones del diccionario real de la Real Academia Española, yo anoté las dos definiciones más relevantes, y que dice la palabra inspiración, ¿verdad? Ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura. ¿Entendiste? La otra acepción, iluminar Dios el entendimiento de uno o excitar su voluntad. De manera que el escritor del diccionario tiene estas concepciones de la palabra inspiración. Yo no sé, ¿sería creyente? No, pero acá nombra a Dios. Sí, dice que Dios es la ilustración o movimiento sobrenatural. Ellos interpretan así, que Dios comunica a la criatura. O iluminar Dios el entendimiento de uno o excitar su voluntad. Qué maravilla, ¿verdad? Nosotros a veces no entendemos las palabras, pero eso quiere decir inspiración. Te invito a leer entonces 2 Timoteo capítulo 2. Vamos a ponerlo acá. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. ¿Lo encontraste? Espero. Yo estoy un poquito lerda, parece, en el manejo de la Biblia. Discúlpame, por acá. Dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. Pero persiste tú en la fe, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Escuchaste bien? Por la fe, no de una imagen, por la fe, no de una doctrina extraña, de algún libro extraño, de algún libro que tiene frases de la Biblia. Es la palabra de Dios, hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está revelado aquí en la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, a pesar de que desde el Viejo Testamento hay varios pasajes que ya aludían, que ya hablaban de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada, aquí está la palabra, por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que toda la Escritura dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. O sea, redarguir, o sea, convertir el argumento contra el que lo hace, ¿verdad? O contradecir. Después nos dice para instruir en justicia. O sea, significa la vida justa, que es el fruto de la salvación, que es en Cristo, bajo la gracia, el hombre justo obra justicia, ¿verdad? Porque ya ha sido hecho justo en Cristo Jesús. Estoy tropezando con los CD, disculpen. Leemos en Romanos también, capítulo 3, versículo 21, que dice, pero ahora
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, ¿verdad? Gratuitamente por su gracia, dice la palabra, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos redimió con el derramamiento de su sangre justa. Él nos redime, Él nos bendice, Él nos borra de todos los pecados. Solamente debe haber una palabra importante y que todos conocemos el significado, el arrepentimiento. Si nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho, eso es pecado, la mala vida, las malas acciones, Jesús se compromete con nosotros a limpiarnos. Entonces, para eso fue derramada su sangre, para eso ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, para limpiarnos de todo pecado. Pero está la palabra arrepentimiento, no lo olvides. Si tú quieres ser limpio de todo pecado, no hay otra forma, no hay otra manera. No hay sacrificios más de animales, no hay promesas, no hay estatuillas, nada, ninguna imagen, nada. Solamente la sangre de Jesucristo puede ser aplicada por fe. La salvación es por fe en el sacrificio de Cristo. Y la limpieza de nuestros pecados es por la sangre que Él derramó. Así que terminamos el versículo 24 diciendo, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y terminamos con el versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que entonces, si nosotros creemos que nuestras obras no han sido tan buenas como deseabas, bueno, tienes la oportunidad de hoy es el día de salvación, aceptarle, arrepentirte o volverte a Él si ya lo conocías y estás alejado de la palabra o de la iglesia, porque muchos están apartados de la iglesia y no están apartados de la palabra. Qué bueno, pero es necesario aquel versículo, no lo tengo en este momento, aquel versículo que dice, no dejéis de congregarte como aquellos que tienen por costumbre. ¿Verdad, Pastor Aguilar, si nos estás escuchando, que siempre nos auxilia, o nuestro corresponsal, Sergio, que nos auxilia con los versículos? Que Dios pueda iluminarnos, ¿verdad? Entonces Dios, por el Espíritu Santo, ¿verdad?, así como inspiró a estos santos hombres de Dios, nos inspira a nosotros también. No nos revela, porque la palabra ya está revelada, ya es maravillosa, es sencilla, es pero sumamente sencilla. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, nos inspira a traer un mensaje a la iglesia, a los siervos de Dios, ¿verdad?, a una persona, o el predicador en una gran campaña evangelística. Siempre, hermanos, o por las plazas o por las calles, Dios inspira a sus hijos, y presentando al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, como Salvador, Redentor y el que justifica, ¿verdad? Y nos habremos preguntado también en otras oportunidades algo de la palabra, de cómo fue escrita la Biblia, pero ahora entro en un tema de una manera, una pincelada, vamos a decir, y nos habremos preguntado también, muchas veces usted se habrá preguntado, usted que nunca oyó el Evangelio, ¿verdad? O otros que comienzan recién y se hacen la pregunta, ¿y cómo es la profecía? ¿Verdad? ¿Cómo es la profecía? Bueno, aquellos santos hombres de Dios que profetizaron de la venida de nuestro Señor Jesucristo,
se cumplió. Y la profecía es eso, se cumple cuando es de Dios, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo creer si es verdad? Porque dice la palabra que vendrán muchos profetas en el nombre de Jesús. Está cayendo un mensaje por aquí y vamos a atenderlo porque ciertamente que viene con bien Sergio, nuestro corresponsal allí en Canelones, Hebreos 10:25, si lo quieres anotar, de lo que te habíamos dicho. Hebreos 10:25. Así que gracias, Sergio, Dios te bendiga. Nos habremos preguntado también, ¿y cómo es la profecía? ¿Cómo creer si es verdad? Tenemos la contestación en Segunda de Pedro, está un poquitito después de Hebreos. Capítulo 1, versículo 21. 1:21. ¿Leemos? ¿Estamos prontos? Porque nunca, dice, porque nunca, es en el Nuevo Testamento, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí está la palabra otra vez, que es la palabra principal del tema anterior, quién escribió, o de también, la profecía, quién la trajo, quién, de qué manera, y si es verdad. Así que entonces dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea, de mi parte, ¿verdad? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero referirme a un hermoso pasaje, queridos oyentes, en San Lucas, capítulo 1, versículos 67, 68, 69. Y nos habla acá de Zacarías. Zacarías fue el padre de Juan el Bautista, ¿recuerdan? Y en una, dijo Zacarías, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito, San Lucas 1, 67, 68, 69. Fue lleno del Espíritu Santo. Es muy importante esto. Esta es una condición. Ninguna profecía puede ser traída por voluntad humana. De manera que la persona que trae una profecía tiene que estar en la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Han salido por ahí 10:47 Hebreos, falsos profetas. Que también eso es muy tremendo en Hebreos, ¿verdad? ¿Lo buscaste? ¿Lo encontraste antes que yo? A ver, por favor. Hebreos, dije. ¿Ves? Ya se me apagó por acá. 10:25. 10:25. No, perdón. Hebreos 10:25 era, no dejando de reunirnos. Voy a dar un poquito marcha atrás. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Disculpen, perdonen porque di vuelta un poquito la hoja atrás. Los que no se reúnen, ¿verdad? Que dicen, no, yo estoy en casa, yo sé, querido, que lees la palabra, que oras mucho más que los que concurren a la iglesia de pronto, que tienes una vida linda, pero está faltando unirnos, juntarnos, porque debemos participar de la Santa Cena, que tenemos vida, dice la palabra cuando participamos. Es la vida de Cristo en nosotros, participando de los emblemas santos, el vino y el pan, que significan el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? Así que no dejen de hacer. ¿No? Me asusté, un ruido muy fuerte. Así que no dejen de congregarse, entonces, como dice en Hebreos 10:47, como aquellos que tienen por costumbre. Bueno, pero estábamos hablando ahora de Zacarías.
el padre de Juan el Bautista trajo la profecía, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Esto es muy importante, esta condición. Tenemos que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo buscarlo? En oración. ¿Quién le pide al Padre un alimento y le va a dar, yo qué sé, otra cosa que no sea alimento? Está escrito en la Biblia. ¿Quién le pide al Padre el alimento y le da, yo qué sé, no me acuerdo cómo lo dice, pero lo dice? Pero nosotros le pedimos al Padre Celestial y Él nos da todo lo que le pedimos. Dice que entonces Zacarías, lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Por eso les dije que hay profecías anteriores, ¿verdad?, que siempre hablaron de la venida de este Salvador, desde el principio. Y en el Nuevo Testamento, San Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tomará de lo mío, dijo Jesús, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice el Señor. Por eso dije: tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que hablará todo lo que oyere y os hará saber. ¿Por medio de qué? De la palabra y de su Espíritu Santo. Si tú eres una persona que oras, en tu oración Dios te puede hablar. Y si conoces la palabra, Él te va a hacer énfasis en algún pasaje de la palabra, y tendrás la respuesta, ¿verdad? Él está atento a la oración de su pueblo. Y dice que Dios oye a los justos. Tengamos en cuenta entonces también el Viejo Testamento, la lectura de eso 4:15. Yo hago referencia a lo que a lo que Dios le habló al profeta Moisés, que le dijo, Moisés, recuerdan que dos miércoles anteriores les dije, toqué ese tema. Moisés dijo que era tardo en el habla y torpe de lengua. Cómo Dios nos riñe, ¿verdad? Cómo Dios se da cuenta de nuestra oración, de lo que hablamos con el hermano. Dios lo oye todo, no hay nada en secreto, nada que digamos que el Señor no lo oiga. Así lo hizo con Moisés. El versículo 10 al 14, y en el 15 le dijo: tú hablarás a él, o sea, a Aarón, su hermano. Dios había elegido a Aarón, el hermano, porque era un hombre con mucha verba, con mucha una modalidad muy ágil de hablar. Tú hablarás a él, o sea, a Aarón, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Así entonces que le dijo un punto a Moisés: y hágase la voluntad de Dios y no la de Moisés, ¿verdad? Así que entonces esto también es inspiración, hermano. Volvemos a la palabra del principio. Y en el capítulo 1:9 de Jeremías, dice así: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Inspiración también, ¿verdad? Así que Dios tocó la boca de este hombre, le dio palabra: tocaré tu boca, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Y leemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. 1 Corintios
capítulo 2, versículo 7. Dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mas hablamos, dice, esto es inspiración, hermanos, ¿sí? No hablamos nosotros, no habría sentido de que habláramos solamente cosas que se nos ocurre. Hablamos, dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, sabiduría de Dios en misterio. Hay misterios, hay cosas que todavía no me han sido reveladas, o no he sido inspirada, ¿verdad? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra gloria. Qué hermoso. Hago mención también de predicaciones, hermanos, que hemos oído de parte de siervos de Dios, de parte de los hijos del Señor, de nuestros hermanos, que ya son grandes y que predican la palabra. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo ocupar un espacio en una televisión, en la red social, en una radio, gloria al Señor, para proclamar el Evangelio de Dios, y no para otra cosa. Para otra cosa está la gente preparada para ello. Y me quedo muy triste cuando a veces veo programas que son hasta dirigidos por gente muy preciosa de Dios en otros temas que no son del Evangelio. Bueno, cada uno sabe, Dios sabe de cada uno y cada uno sabe de sí, pero yo quedo triste en mi corazón, claro que sí, no soy súper santa, no soy súper Elda, pero sí entiendo las cosas espirituales, ¿verdad? Y hago también mención de predicaciones de estos preciosos siervos, un pasaje de la Biblia, Dios lo inspira a exponer la palabra para edificación, enseñanza, y que muchas veces leíamos y no entendíamos. Entonces a veces esa palabra es inspirada, es dicha por el siervo de Dios, y ahí entonces dijimos, yo tanto deseaba saber de esa palabra, ese versículo, ese texto de la Biblia, y no lo entendía. Pero por eso es importante concurrir a la iglesia. Y te voy a dar un ejemplo. Tenemos varios minutos todavía. Te voy a dar un ejemplo y ya terminamos, y vas a quedarte en compañía de nuestro cantor Noel Fernández. A ver, vamos a poner un ejemplo. El conocido pasaje de Zaqueo. Cómo me gusta este pasaje, hermanos. El capítulo 19, versículo 2. Era jefe, Zaqueo, ¿sí? Era jefe de los publicanos, ¿sí? Dice la palabra. Y era muy rico. Y era jefe de los publicanos. Vamos a leerlo por aquí. Jefe de los publicanos y rico. Sí, publicanos quiere decir que entre los romanos de la época. Era un arrendador de los impuestos o rentas de la hacienda. Que cuando oyó que Jesús, Zaqueo, que cuando oyó que Jesús entró a Jericó, se subió a una higuera muy alta, que la palabra de Dios dice un sicómoro, un árbol sicómoro, es una higuera muy grande, muy alta, muy frondosa. Quería conocer a Jesús, Zaqueo, pero era pequeño de estatura, y en medio de la multitud todos se agolparon para tocar a Jesús, para conocerle. No le veía al Señor. ¿Y saben qué hizo? Corrió, dice la palabra, corrió y se trepó al árbol. Me imagino en el árbol, en las ramas más seguras y más altas, ¿verdad? El versículo 5 nos dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba. Nadie le había contado nada, nadie le había dicho. Dice que Jesús, cuando pasaba por ahí, por debajo miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, lo llamó por su nombre. Date prisa, apúrate, ¿verdad? Desciende,
porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Desciende, le dijo. Qué maravilla, ¿verdad? ¿No se alegra usted que el Señor en esta tarde te diga, María, Juan, Pedro, desciende, que es necesario que venga yo hoy a tu vida? Y por eso muchos, mire que hay decenas ya anotados aquí, que los tengo como amigos, y los que estarán oyendo este mensaje, esta exposición, mejor dicho, que no tienen a Cristo en el corazón. Somos nosotros, amados, es la iglesia la responsable de llevarles la palabra de Dios, de dar la enseñanza de Dios a estas vidas, ¿verdad? Entonces, el Señor conoce tu nombre. El Señor conoció mi nombre y dice que nosotros no le elegimos al Señor. Él nos eligió a nosotros, nos llamó. En una campaña evangelística hace muchísimo, 45 años debía ser, o 46, el Señor me llamó por mi nombre. Llamó a mucha gente por su nombre. En una campaña que se hizo aquí en Rivera. El nombre de los pastores, Pastor Reinaldo Gómez y Pastor Douglas Alonso, con sus familias, con los obreros, que no debemos olvidar nunca, debemos agradecer a Dios, porque hubieron otros que sembraron, ¿verdad? Vinieron sembrando la palabra de Dios, con mucho sacrificio, como dice la palabra, vendrán llorando, pero llevarán su preciosa gavilla, ¿verdad? Y entonces el Señor habla, desciende, Zaqueo, porque es necesario que pose yo en tu casa. Así que, amados, el Señor Jesús me inspira hoy a decirte, me inspira a decirte que ese árbol sicómoro o esa higuera grande representará hoy, o te lo digo para que entiendas un poquito más allá de aquel mensaje de aquel momento, de aquel llamado de aquel momento, hoy lo que Dios te está hablando a través de este hombre pequeñito. Que ese árbol sicómoro representará, hermanos, hoy lo elevado de tu posición de pronto. Eres muy grande, muy frondoso, un gran profesional, en la parte financiera, tan exitosa, que crees que tienes todo, ¿verdad? Que crees que ya lo tienes todo. Tal vez tengas soberbia, orgullo. Todo eso son cosas enormes que a veces lo impiden a Dios llegar a ti, pero Él llega igual, Él se atreve, como se atrevió el Señor, que levantó su mirada a Zaqueo, porque el Señor no vino a buscar lo bueno, no, Él vino a buscar lo que estaba perdido, ¿verdad? Él vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Él quiere un encuentro contigo. Él quiere salvar tu alma. Somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, o como quieras, alma, espíritu, alma y cuerpo, mejor dicho, ¿verdad? Permíteme decirte que Él te ve pequeño de pronto, espiritualmente, en estatura espiritual, y nos dice en Lucas 12:15, mirad, esto es para todos nosotros, Lucas 12:15, y nos dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, en la abundancia de los bienes que posee. Así que eres muy frondoso, si te crees tan alto como aquella, y ¿verdad? Que el significado te lo alcanzamos hoy inspirado por el Espíritu Santo. El Señor nos contesta, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿verdad? Y bueno, puedes tener esos otros, creo que crees que es un bien el orgullo, crees que es un bien ser la soberbia. No es un bien sentirte orgulloso porque tengas más o menos. No. Eso no es bueno, dice el Señor. Y creo que el Señor en este instante
te está hablando, y como a Zaqueo, Él también te habla a ti en esta tarde. Date prisa. Los tiempos no regresan, queridos. Estoy leyendo un libro del pastor Rodríguez, que el domingo visitó nuestra iglesia, y hay hay unas páginas dedicadas al tiempo, y también en la iglesia. El tiempo, dice, podemos, si hemos perdido nuestros bienes, el auto, la casa, eso puede venir otra vez, pero sabes que el tiempo no vuelve. El tiempo no vuelve. El día que pasó no va a ser igual al de hoy. El tiempo de tu niñez no va a ser igual a este día. El tiempo no regresa, hermanos. Así que date prisa, le dijo a Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que me recibas en tu casa. Y yo te digo en esta tarde, hoy es necesario que Cristo entre a tu vida, entre a tu corazón. Serás transformado en un hombre nuevo. Deja el pecado. Corre para encontrarte con Cristo. Consigue una Biblia. Ve a la iglesia más cercana y encuéntrate con Cristo. Él quiere entrar a tu vida para que seas un hombre, una mujer feliz, exitosa en todas las áreas de tu vida. No solo en el área material, porque ya tú ves lo que dice el Señor, guardaos de toda avaricia. Si bien hay iglesias que proclaman y predican solo la prosperidad, pero amados, el Señor vino primero para salvar tu alma. Después todas las cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? Gracias a Dios por los bienes que posees, pero hay una parte de tu alma, de tu espíritu, que necesita la vida eterna, que es en Cristo, que es en Jesucristo. Él mismo lo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida, dijo. Si no es por Él, nadie entra al cielo, lo dijo Él, le dijo a Tomás. El descender de aquel árbol entonces significó a Zaqueo romper con el pecado, porque él era cobrador de impuestos y el gran pecado, no sé si tendría otros, ¿verdad? Pero la palabra dice que él cobraba demasiado impuesto y muchas... lo que debía poner para la oficina que iba en los impuestos, iba. Lo demás que cobraba de más iba para su bolsillo, por eso era muy rico. Pero él prometió al Señor devolverlo cuadruplicado y bendecir a todos los pobres. Él quería romper con el pecado cuando tuvo el encuentro con Jesús. Y esto es lo importante. Romper con el pecado, entregar su corazón, su ser a Dios. Bueno, la invitación está hecha, la invitación está hecha. Si quieres volverte a Jesús, porque hay muchos que están errantes, conocieron y ahora se apartaron, o aceptarle como Salvador de tu alma, vamos a tener una oración antes de escucharlo a nuestro hermano Noel Fernández, que estará cantando esa hermosa canción. Vamos a orar y la sangre te limpia de todo pecado. Primero el arrepentimiento, querer ser limpio, y después te digo, la solución a tu problema está en Cristo Jesús, está en la palabra de Dios. Oramos. Padre, yo te doy gracias por la exposición de tu palabra y porque hay personas que quieren volverse a ti, Señor. Que tú les bendigas, Señor, que ellos comiencen a dar los pasos necesarios para ir a congregarse, Señor, y volverse de corazón, dejar todo pecado, todo vicio, toda mala obra, Señor. Que tú le bendigas y tu sangre nos limpia de todo pecado. Aquellos que no te conocieron y que en el día de hoy tú los llamas por su nombre, bendígalos, Señor. Y tú que nunca aceptaste al Señor, conmigo puedes decirlo, te acepto, Señor, y creo que tú eres el Salvador,
que derramaste tu sangre para limpiarme de todo pecado. Te acepto como único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Entonces los bendigo a todos y vamos ahora a escuchar a nuestro querido hermano y que esta canción sea de bendición para tu vida, querido. Pide perdón a Dios y entrega tu vida. Si no sabes orar, la Biblia te enseñará. Pide perdón a Dios y entrega tu vida. Si no sabes orar, la Biblia te enseñará. Pídele antes que sea tarde. Pídele antes que sea tarde. Si alguien te critica, no lo insultes, entrégalo a Dios, que lo eduque. Si alguien te critica, no lo insultes, entrégalo a Dios, que lo eduque. Entrégalo antes que sea tarde. 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 Lleva a tu iglesia los que te siguen y enséñalos a que prediquen. Lleva a tu iglesia los que te siguen y enséñalos a que prediquen. Entrégalos antes que sea tarde. 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 Entrégalos antes que sea